quiero hablar, querido hermano, sobre la importancia de la oración y su verdadera trascendencia. Querido hermano, hemos estado hablando, yo he compartido como pastor, que debemos estar los unos a los otros, tenemos que apoyarnos, tenemos que ser esa comunidad de amor, fe y servicio. Pero saben, querido hermano, que nosotros fácilmente podemos llenarnos de programas, de cosas, y no estar Dios en medio de ellos. Entonces, como pastor, me preocupa que realmente entendamos, voy a poner acá el... Ay, siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Si tú me ayudas, por favor. Gracias. Oye, contigo funciona el tiro. Ya. Gracias. Entonces, querido hermano, la trascendencia de que nosotros entendamos cuál es el propósito de la oración. Y hay hartos mitos y hartas cosas que hemos escuchado sobre la oración. Y hoy día vamos a través de la palabra de Dios, la importancia de la oración en nuestras vidas. Y la verdad, queridos, que voy a empezar con un texto que es muy poco conocido, pero que quiero desarrollar con ustedes. Dice en Génesis 4:26, Dios habla hoy. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Queridos hermanos, la oración, sin duda, es parte vital para el desarrollo del cristiano, que no debe ser una costumbre religiosa, sino más bien un deseo de nuestro corazón motivado por el Espíritu Santo para estar en comunión con el Señor. Querido hermano, a veces tenemos muchas cosas, servimos al Señor, yo digo espectacular, felices por los hermanos que sirven, pero si no te está dando el tiempo para buscar al Señor, algo tienes que cambiar, porque es vital en la oración. La Biblia presenta la oración como una respuesta de los seres humanos a la revelación de Dios y como una herramienta para la comunión con Él. En el Antiguo Testamento la oración se manifiesta como una búsqueda del favor de Dios, un clamor al cielo y un acercamiento a Él. En el Nuevo Testamento se enfatiza la oración como un método para obtener lo que Dios desea otorgar, dirigida a Dios en el nombre de Jesucristo. Y lo tercero que debemos saber, queridos hermanos, que reconocer la importancia de invocar el nombre de Jehová en nuestros días. No solo debemos hacerlo de forma individual, sino en comunidad, ya sea en nuestras oraciones personales o en la reunión con otros creyentes. Debemos recordar la importancia de alabar y adorar a Dios a través de la invocación de su nombre. Querido hermano, la oración es tan importante que nosotros nada podríamos hacer si no estamos orando. Y cuando hay algo que en nuestras vidas no es de bendición o no está un ministerio, no está funcionando, tenemos que hacerle una pregunta de que cuánto tiempo estamos dejando para la oración. La oración es vital para el ser humano, pero también a veces caemos, como es tan trascendental, cometemos el error de encajarla o acomodarla a ciertas situaciones que no son oración, que son rezos. Y a veces decimos, no, si los católicos rezan. No, los evangélicos también rezamos. Cuando de pronto hacemos las cosas por hacerlas, por inercia, por no entender. Entonces, queridos hermanos, si vamos a la historia, hay algo que marcó, dice que los hombres no habían invocado al Señor. Dice, pero pastor, si Adán y Eva estaban, claro, ellos tenían comunión directa con Dios. La invocación se da en un periodo posterior, que es cuando le nace Set. ¿Quién fue Set? El que reemplazó a Abel. Entonces, queridos hermanos, el nombre, digamos, Enoc es un nacimiento que cambió la relación con Dios. Set, como les dije, significa designado o sustituto. El tercer hijo de Adán y Eva. Eva le dio este nombre porque percibió que efectivamente era el sustituto de Abel según designio de la providencia divina.
él será otro simiente. De hecho, la palabra que utiliza Eva para referirse a su hijo significa semilla. En Set, ella vio y dijo, aquí hay un nuevo comienzo. Mi hijo que buscaba a Dios murió, Caín, siguió en su vida y Dios levanta a Set. Y de hecho, los que estudian teología ven que siempre la línea de Set fue un constante buscar a Dios, ¿no es cierto? Y en cambio la línea de Caín siempre fue apartado y fue el que siempre le dio, fue como su talón de Aquiles en el pueblo cristiano, o sea, en el pueblo judío. Entonces, queridos hermanos, el linaje justo se restauró al reemplazar a Abel con Set. Set también con el tiempo tuvo un hijo llamado Enos. La familia de Caín se caracterizó por el asesinato y la impiedad. La adoración al Señor marcó el árbol genealógico de Set. En Génesis, no sé si sale ahí, ¿vamos bien? Sí. Bien. En Génesis 4:26, el texto que leía, dice, se encuentra la primera indicación bíblica de la oración o plegaria. Algunos han llamado a este versículo el primer avivamiento. El primer avivamiento, porque fue el primer indicio del surgimiento espiritual tras un claro declive. Gracias. Aquí, después de tantas cosas que pasaron, la palabra de Dios dice que con el nacimiento de Enoc algo cambió en la mentalidad del pueblo de Israel. El versículo, querido hermano, nos enseña la importancia de invocar el nombre de Jehová y de tener un impacto positivo en los demás. Debemos recordar que nuestra relación con Dios es personal. Yo no soy más cristiano porque vengo a la iglesia. Yo no soy más cristiano porque diezmo. Yo no soy más cristiano porque ofrendo. Yo soy más cristiano cuando entro en esa habitación, en lo íntimo y derramo mi corazón con el Señor. Y hoy día Dios está buscando eso. Si en algún ministerio, querido hermano líder, no te va bien, llama a oración. Invoca al Señor. A veces uno dice, no, que esto es como medio pentecostal. No, querido hermano, nosotros tenemos que caminar entendiendo que la oración es parte de nuestra vida. Y querido hermano, es la única manera que tú tienes para contrarrestar las obras del enemigo. La oración en un hombre, querido hermano, hace milagros realmente, porque el Señor manifestándose. Entonces también debe reflejarse en nuestra vida en comunidad y en la forma que influimos en los demás. No digo con esto que nuestro culto a Dios tiene que ser 2 horas orando y vamos a estar más cerca del Señor. Que comunidad se levantemos cuando hay un enfermo, cuando vamos a orar, oremos, levantemos oración como lo hicimos con nuestra hermana Mané, que oremos por los hermanos que están enfermos. Pero por todo, a veces pensamos que en la iglesia hay unos que son más importantes que otros. Todos somos iguales delante del Señor. Entonces, querido hermano, Enos, esta palabra usada en la poesía hebrea significa humanidad, hombre mortal. Mire qué interesante que Adán fue ese hombre, ¿no es cierto? Le dio un hijo que, lamentablemente, 2 hijos que uno se levantó en contra del otro, pero Dios llama a Set, y Set le pone a su hijo Enos. Le dice un hombre mortal, la humanidad, y por tanto debe compararse con Adán. Entonces comenzaron los hombres, dice en el texto en hebreo, es impersonal, dice, entonces se hizo un comienzo. ¿Quiénes empezaron a buscar a Dios? Los ángeles, la creación, dice los hombres. Los hombres de Dios. Hoy día celebramos a los padres. Los padres tienen que ser hombres de Dios que levanten oración por su familia, que sean ese estandarte, que sean ese muro sólido delante del Señor. Y evidentemente que las hermanas también. Y ellas saben, porque a los hombres nos cuesta más, queridos hermanos. A mí me costó mucho el tema de la oración en mi vida cristiana. Sabemos que es un ejercicio importante, pero parece, no sé si concuerdan conmigo, que a los hombres les cuesta más, parece, derramarse o por su actividad, no sé, no quiero justificarlo, pero en mi vida personal me costaba. Yo creo que mi esposa me ganaba como
por Goliat, así como 96, 98-3, algo así. ¿Ya? Y entonces, qué importante que hoy día los hombres de Dios se levanten con oración. Los padres oren a su madre, a sus hijos, por sus hijos. A veces uno dice, no, es que la mamá tiene que orar por los hijos. Los que tienen que levantar son los dos. Pero los padres tienen que orar por sus hijos, enseñar la espiritualidad. Qué interesante, querido hermano. Pero la primera espiritualidad que tú le puedes enseñar a tu hijo es que te vea orar. Que te vea orando al Señor. Entonces, queridos, el origen de la adoración a Jehová se conecta aquí con la línea de Seth. Comenzaron a distinguirse como seguidores del Señor, mientras que otros al mismo tiempo lo habían olvidado y renunciado. Incluso la forma de reverencia a Él se había dejado. En esta generación, con el nacimiento de Enoc, dice que los hombres invocaron al Señor. Llega un tiempo en la vida de cada uno de nosotros que tiene que haber un quiebre. Queridos hermanos, como les dije, la iglesia es un lugar donde crecemos, nos desarrollamos, pero también donde tenemos que ser enseñados en la oración. A veces uno dice, pero pastor, es que el mismo Jesús, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Un judío diciéndole a otro judío, enséñanos a orar. ¿Se dan cuenta? Porque a veces hemos perdido nuestro norte. Y ahí, pastor y del púlpito se predican el A, B, C de la oración. Y que la oración tiene que ser aquí, que la oración... Y vamos a descubrir que no tiene que ver con eso. Entonces, querido hermano, Dios se fijó y puso sus ojos en esa generación. Una generación que fue despertada a buscar la adoración. En Isaías 25:1, traducción lenguaje actual, dice, Isaías dijo, tú eres mi Dios. Yo alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado planes admirables que prometiste desde tiempos antiguos. O sea, este texto está hablando de que esto no pasa, querido hermano, la oración no pasa. Hoy día vemos en los púlpitos tanta gente que es motivadora, tanta gente que es falsa, tanta gente que quiere engañar al Espíritu Santo y salen falsos poco menos que haciendo piruetas y la gente se cae y todo. Y yo me pregunto en mi corazón, ¿cuánto tiempo dedicarán a la oración? Porque si dedicaran tiempo a la oración, sabrían que eso es tentar al Señor. ¿No es cierto? El discernimiento, querido hermano, que es puesto por Dios en cada uno de ustedes se revela a través de la oración. No a través de lo que tú sepas o no sepas, sino que el discernimiento de Dios, cómo guiar tu vida, se revela a través de la oración. Hombres y mujeres que alaban al Señor. Hombres y mujeres que compartan el bienestar común de nuestra iglesia. Pero que por sobre todo, oren al Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice, el texto, y comenzaron a invocar el nombre del Señor. El progreso del mal mora en el mundo antidiluviano. Se manifestó en la línea de Caín. El mundo sufrió violencia. El mundo sufrió el alejamiento de la presencia del Señor. No es que el Señor lo haya dejado, sino que el Señor se apartó de esta generación. Una generación que podemos ver, hay teólogos que dicen que nunca había una generación tan horrible y terrible como la que hubo en ese tiempo del antidiluviano. Queridos hermanos, terribles. Y en esa generación Dios levanta una semilla que es la oración. A medida que los cainitas se alejaban gradualmente de la verdadera adoración a Dios, los setitas de Set regresaban a Él y restablecían su adoración, su culto de oración al Señor. Queridos hermanos, el nacimiento de Enos, unos 240 años después de la creación de Adán, entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. La solemne invocación de Dios por su nombre propio en oración
y alabanza audible y social. El texto dice que invocaron el nombre del Señor. Esa es la primera referencia a que invocaron no a cualquier persona, no es a un Dios de mi mente, sino que invocaron el nombre del Señor. Qué interesante, querido hermano, qué interesante que comenzaron aquí un cambio en la forma de acercarse a Dios en la adoración. Sin embargo, la esencia de la frase no recibe el nombre Yahvé, pues este término no era nuevo en sí mismo, como el uso de Eva al nacer Caín, ni lo era en contexto, pues la frase aparece ahora por primera vez y Yahvé se ha interpretado como el que hace que sea. Yo soy el que proporciono que los hombres me busquen. Eso es lo que está diciendo. Él es el que causa y que exista. Es el término común empleado de entonces para denotar al Dios verdadero. Querido hermano, el causa que exista, el término o el que hace que sea, tiene que estar en nuestra vida. Cuando a usted no le nace orar, o cuando usted lo hace por querer completar algo, no le están haciendo al Señor en su vida. ¿Me entienden? O más bien dicho de otra manera, el Señor no está ahí. Usted está ahí. Porque usted quiere aliviar ciertas cosas y decir, bueno, el pastor no insta a orar, si hay que orar media hora, o en el ministerio de varones, de la mañana estar orando el sábado, bueno, yo lo que tengo que repetir y después me voy. Querido hermano, no nos engañemos. La oración es mucho más profunda. Aquí hay un cambio. Aquí el Señor se manifiesta con su nombre y les dice que tienen que invocar el nombre del Señor. En la Biblia, en Éxodo 3:14 dice, Nueva Biblia Viva, entonces Dios le respondió a Moisés, diles que te envió el Dios eterno, pues yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Simplemente dile Yo Soy, es el que me ha enviado. ¿Quién es el que te envía a la oración? ¿Eres tú o el Yo Soy? Querido hermano, dice que invocaron el nombre del Señor. Nosotros, querido hermano, invocamos al Señor. Este tema habla de a quién estamos orando, a quién estamos buscando, bajo qué parámetros nos estamos midiendo. Querido hermano, debo reconocerle, y lo digo para vergüenza mía, delante de suyo, que cuando yo decidí tener esos momentos de oración, cada 10 minutos miraba el reloj. Y era mi lucha, querido hermano. Y era mi lucha. Y sabe, querido hermano, que yo le pedía perdón al Señor, pero insistí, hasta que llegó un tiempo en que rompí esa situación. Pero fue una lucha y que invocaba al Señor y le decía, Señor, yo no quiero repetir esto por cumplir, sino que tú te reveles a mi vida, que tu nombre se revele a mi vida para yo crecer. Querido hermano, el mayor crecimiento de un cristiano se basa en la oración. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos, el Señor les dice, yo soy, fíjate que en otro término griego dice, yo estoy con quien quiero estar. Cuando hablan del yo soy el que soy, en otras versiones dice, yo estoy con los que quiero estar. O sea, ¿con quiénes Dios quiere estar? Con los que le invocan de corazón, que derraman su vida, que están orando constantemente por sus hijos, que si a veces lo pueden hacer con su esposa, oren juntos, que si lo hacen en forma retirada, retírese a orar, pero que no sea algo por cumplir, sino que sea un encuentro verdadero con el Señor. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que hay una rama que se llama fenomenología. ¿No han escuchado los que están estudiando? ¿No? Bueno, a mí me la enseñaron y la encontré muy interesante. Y yo le puse la fenomenología de la oración. ¿Y qué es lo que es esto? Fíjense ustedes que Edmundo Husserl creó la fenomenología en una corriente filosófica, pero que me llamó mucho la atención,
porque ellos experimentaron, partiendo por él, y todos los que le seguían, experimentaron lo que era este encuentro íntimo con el Señor. Husserl era alemán, era judío y se convirtió al Evangelio. Pero dentro de su corriente, por ejemplo, estaba Esther Edelstein, que me tocó leer, y ella también hizo lo mismo, habló de la fenomenología, del encuentro con Dios, y judía se convirtió al catolicismo. Uno dice, bueno, ahí se perdió. Querido hermano, Dios no es solamente el Dios de los evangélicos. Y yo leí algún escrito y hablaba de este hombre interior. Y decía, este hombre interior se revela contra esta carne, pero cuando este hombre interior busca a Dios, se conecta inmediatamente con el Señor. Y Edmund Husserl hablaba de la fenomenología como la corriente filosófica, es la ciencia que estudia los fenómenos tal como se presentan a la conciencia, buscando la esencia y la verdad de la experiencia vivida. Esa experiencia con Dios, su objetivo es comprender la estructura fundamental de la conciencia y los objetos a los que se rige. A veces cuando hablamos de conciencia, como decimos, pastor, esto es poco espiritual. Pero en tu conciencia se tiene que desarrollar el fenómeno de buscar al Señor. En ti tiene que estar ese anhelo y esa lucha por buscar al Señor. Y te digo que es una lucha porque romper eso cuesta. Pero, querido hermano, cuando el Señor viene a tu vida y tú estás en esos tiempos de intimidad, Dios, querido hermano, pasa un fenómeno espectacular. Dios rompe tus esquemas. Dios empieza y te pone en tu corazón orar por alguien, llorar, te pone un peso sobre alguien que está sufriendo. Ese es el encuentro, querido hermano. La verdadera oración, por decirlo así, es la que se experimenta, querido hermano, se experimenta en tu vivencia con el Señor. Es ahí donde se da en la experiencia de la verdad, como dices, buscando la esencia, como dice Husserl, y la verdad de la experiencia vivida. Su objetivo es comprender las estructuras fundamentales de la conciencia y los objetivos a los que se dirige. Tu consciente, querido hermano, busca al Señor, derrámate. No hay, querido hermano, no hay ninguna, en ese lugar de esa conciencia con Dios, no hay ningún esquema. No te puedes presentar en ese tiempo como esquema. Es el Señor que rompe los esquemas. Y el Señor hace como Él quiere en tu vida. Y empieza a obrar. Y si quieres llorar, llora. Yo he tenido que llorar mucho, querido hermano. Porque cuando entro en ese tiempo, me doy cuenta que estaba orando a Dios y Dios estaba allá y yo estaba acá. Y me di cuenta que teníamos que entrar en la presencia del Señor. Fíjense ustedes que el término fenomenología se compone del griego koinomenon, fenómeno, y de logos, que se traduce como estudio o ciencia. Por ello la fenomenología se entiende en términos generales como el estudio de los fenómenos de Dios. Otro término, querido hermano, que me llamó mucho la atención es el término koinomenon, y tiene su origen en la partícula gramatical pos o fos, que significa luz. De ahí la palabra fósforo. Fos, luz. El fenómeno es lo que se da a la luz y al aparecer, a lo que se muestra. Dios se tiene que mostrar en tu vida y en la mía, querido hermano. Si tú oras y terminas de orar 1 hora, 2 horas y Dios no se manifiesta en un fenómeno potente en tu vida, no has traspasado ese lugar secreto. No has tenido ese encuentro con el Señor. La fenomenología es una herramienta para comprender la naturaleza de la experiencia humana, explorando cómo las cosas no se aparecen, se nos aparecen y cómo nos muestran conciencia, se relaciona con el mundo circundante. Cómo Dios se manifiesta. Querido hermano, yo de acá también he dicho que si
sido muy cuidadoso cuando alguno dice, Dios me habló, Dios me dijo, por ahí escuché no sé si pastor que dijo, y un día estaba orando y Dios vino a mi presencia. Dios va a venir a tu presencia, ¿qué te crees? ¿No es cierto? Y es porque no entramos en ese momento, en ese fenómeno íntimo con el Señor. Dentro de esta rama de la fenomenología se desarrolló la fenomenología de la fe, que es un enfoque que busca describir la experiencia de creer tal como se da en la conciencia de quien cree. Tú oras diferente a mí. Ustedes tienen diferentes estructuras de oración. Yo no puedo decir yo oro más que ustedes porque Dios se revela más a mi vida. Cada uno se manifiesta en su conciencia o en su consciente su relación con Dios. Eso es algo que queda en lo individual, ¿no es cierto? Y se tiene que desarrollar eso. En las mujeres se desarrolla este Dios como más femenino. Mira lo que estoy diciendo. ¿No es cierto? Y en los hombres como este Dios Padre. Porque tenemos una conciencia de cómo se revela Dios. ¿Ya? Y debemos descubrir, no digo cómo tú percibas a Dios, sino cómo tú das ese encuentro con el Señor. Porque, querido hermano, como te dije antes, puede que estemos orando en este lugar y Dios esté allá. ¿Cómo nos acercamos? A través de nuestra conciencia, a través de nuestra espiritualidad, a través de nuestro espíritu. Pero nos acercamos donde Él habita. Y donde Él habita, nosotros no podemos poner márgenes, ni podemos poner estructura, ni podemos poner tiempo, ni podemos poner costumbre, porque han escuchado y dicen, pero pastor, la oración bíblica es esta. No, la oración bíblica es la que tú tienes encuentro personal con el Señor. Y cuando tú entres en ese encuentro personal con Dios, Dios produce lo que dije antes, va a dar discernimiento a tu vida. Discernimiento. Vas a poder entender y comprender cómo Dios se mueve en mi vida y en la comunidad. ¿Me entiendo? ¿No es cierto? ¿Fue medio complicado? Si no, se lo repito el otro domingo. ¿Ya? Cuando hablamos de esto, tenemos que entender, queridos hermanos, que este encuentro con Dios tiene que ser algo fenomenal. Fenomenología, ese fenómeno tiene que ser espectacular, pero no espectacular que yo tenga que lanzar, tiene que ser espectacular en tu vida. Que tiene que estar ahí cuando, mira, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Nosotros lo percibimos de diferentes maneras, pero cómo Dios se manifiesta en tu corazón, en tu vida. Y ahí Dios obra. Eso es lo más hermoso del Señor. A veces parecieran que la oración es nuestra o Dios. Nosotros pensamos que Dios siempre se mueve o frente a los hermanos de acuerdo a mi pensar. No, cada uno tiene su forma. Y no digo que sea malo, querido hermano. Pero tenemos que llegar a ese tiempo donde Dios rompa los esquemas. Queridos hermanos, y de ahí nace un término que es bien interesante, la plegaria. Algunos dicen, pastor, ¿es lo mismo oración que plegaria? Creo que la oración es la base, la plegaria es lo que te lleva a ese encuentro con el Señor. Dice, deriva del latín precaria, forma neutral plural del adjetivo precario, que significa precario, pobre, obtenido o a base de ruego y súplica. O sea, siempre nosotros nos vamos a presentar delante del Señor sabiendo que lo que presentamos es pobre y escaso. El que se presente, como bien decir, yo una vez escuché a una hermana, no voy a decir la iglesia, y dijo, no, es que yo oro mucho, pastor. De hecho, pienso que oro demasiado. Y yo estaba luchando con 20 minutos de oración. Querido hermano, ¿qué estamos orando? ¿Levantando rezo? Tiene que haber una plegaria al corazón. Tiene que haber eso pobre que tú... Mira, querido hermano, todo lo que nosotros presentemos al Señor va a ser pobre. Va a ser precario. Pero ese, en el fondo, es mi realidad, mi vida. Si todos somos delante del Señor precarios, es mi vida, mi relación con Dios. Entonces, querido hermano, la plegaria es esto pobre. Su sinónimo oración proviene del verbo orare, que significa más que una mera súplica, hablar, dar,
solicitar, perdonar una deuda. De allí, por ejemplo, resulta el verbo adorare, que refiere de rendir culto o alabar a una divinidad. Adorar a Dios es presentarnos con nuestras vidas, con nuestras pobrezas, con nuestras miserias, para que Él las transforme. Parece tan básico lo que le estoy diciendo, pero es eso, querido hermano. Una vez un hermano me dijo, oiga, pastor, que ora lindo. Yo no vaya a dónde meter. Porque entonces yo estaba orando lindo para los hombres y no lindo para Dios. Se han levantado oraciones, hermano, mis oraciones que yo más he guardado en mi corazón han sido esas oraciones de hermanos que dicen, ¿sabe, pastor? No sé orar, y oran con una sencillez y de pronto hasta pronuncian mal, pero eso es secundario. Y esas oraciones me han llegado tanto al corazón. Y a veces los que llevamos años en el Evangelio tenemos que cuidarnos de eso. Oh, la oración perfecta del pastor. Oh, la oración perfecta del hermano. Querido hermano, nuestras oraciones tienen que ser humildes delante del Señor. Tienen que ser entendiendo que es para el Señor, que venimos con casi nada, que somos precarios, que necesitamos que Él que nos bendiga. El propio Husserl, que yo le hablaba delante, dice: ha contribuido a la experiencia religiosa, excede nuestras posibilidades de enunciación, tanto en relación a su vida personal como una reflexión filosófica. Él hacia el final de su vida parece haber hablado de la plegaria con la evidencia más segura y genuina de la vida religiosa. Él entró en este tiempo de plegaria, de oración, de intimar con el Señor. Y fíjate que este hombre también, dicen los historiadores, que cambió hasta su manera de pensar. Él tenía una corriente filosófica, pero se encontró con esta revelación de Dios, que Él le puso un nombre, y fíjate que en su vida terminó como un siervo del Señor, sacándose todo lo que no le servía y buscando y diciendo: yo soy precario, vengo delante de ti, Señor, para que tú obres. Queridos hermanos, en el libro de Efesios, dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, está hablando de Dios, lo fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Queridos hermanos, tenemos que descubrir ese encuentro con el Señor. Termino diciendo que nuestras oraciones siempre van a ser precarias delante de Dios, porque esa es nuestra realidad como hijo de Dios. Y el que se crea que es súper poderoso por la oración, yo lo cuestiono, querido hermano. Porque a mí como pastor me ha costado. Y yo sé que a algunos de ustedes les ha costado ese encuentro. Pero, querido hermano, la única manera que podamos crecer es que desarrollemos esta espiritualidad, esta fenomenología del fenómeno de Dios, no voy a dejarte, como decía, ¿se acuerdan? No te voy a soltar hasta que me bendigas. El fenómeno. ¿Y cuál fue el fenómeno? El ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Suplantador, o chanta, como decimos nosotros aquí, tramposo. Dice: no se va a llamar más sino Israel. El que lucha con Dios. Mira el término, el que lucha con Dios. Tenemos que luchar con Dios y romper esas barreras de la oración. Cuando tú sientas que estás repitiendo tantas cosas, olvídate de esas cosas y humíllate delante del Señor y que Él haga. Yo, como le digo, fue una lucha. Me pasa a veces cuando me cargo por culpa de ustedes. Cuando hay un problema o alguien me dice: pastor, quiero hablar con usted, me desvelo, ¿ya? O pasa un problema y de pronto mis oraciones, créanme, queridos hermanos, que es una lucha. Y que a veces pierdo más tiempo en luchar, pero llego a ese punto y digo: Señor, rompe ese esquema, entra en mi vida, transfórmame, que tu fenómeno, tu presencia me guíe y haga con lo que quieras. Pero no es fácil, querido hermano.
Y tenemos que hacerlo. Yo sé que a lo mejor tú despegarte de tus labores, lo que estás haciendo, va a ser una lucha. Pero dala, querido hermano, porque el texto es bien claro. Dice, pide en oración de sus gloriosos, inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior. Pablo sabía que no era fácil la oración por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará, ¿después de qué? De que el Señor nos fortalezca en nuestro ser interior, dice el texto. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas les mantendrán fuertes. Gloria al Señor. Termino las palabras con un gran nombre de Dios. De los tales del reino de los cielos. Dice, muchos dicen que la oración es la llave que abre puertas. Yo digo que es un acceso total a la presencia de Dios y su experiencia de amor en mi vida y comunidad. Que el Señor les bendiga, queridos.